Entendiendo la controversia del calendario. La Iglesia Ortodoxa está dividida internamente sobre el tema del calendario de la Iglesia. Una minoría de iglesias ortodoxas en todo el mundo, a partir de 1923, decidió seguir el llamado calendario nuevo, gregoriano. Este es el mismo calendario usado por los católicos romanos y protestantes, excepto por el período de Gran Cuaresma y Pascua, conocido como el Pascualion. La mayoría de las iglesias ortodoxas todavía se adhieren al calendario tradicional de la Iglesia, juliano. El calendario de la Iglesia se retrasa 13 días con respecto al nuevo calendario. Sin embargo, la controversia no constituye una mera objeción a lo largo del tiempo, como señala el Dr. Constantine Cabarnos, en la conclusión de su artículo El nuevo calendario papal y sus frutos. Debe agregarse que el nuevo calendario se introdujo en la Iglesia Ortodoxa no por el bien de la exactitud astronómica, sino como el primer paso para lograr una unión falsa y forzada de la Iglesia Ortodoxa con los cuerpos cristianos no ortodoxos del nuevo calendario, católicos, protestantes, etc., en aras de ciertas ventajas seculares que se esperaba que tuviera tal unión. Este iba a ser el comienzo de la participación de la Iglesia Ortodoxa en el movimiento ecuménico. Un movimiento que ha dividido aún más a la Iglesia Ortodoxa en partidos mutuamente hostiles, los ecumenistas y los antiecumenistas. Todos los antiguos calendaristas griegos son antiecuménicos, mientras que algunos de los nuevos calendaristas son ecumenistas y otros son antiecumenistas. Así, los malos frutos de la introducción del nuevo calendario, que el bendito anciano Filoteos Servacos claramente previó, siguen creciendo en número. Muchos cristianos ortodoxos que se encuentran en las parroquias del nuevo calendario lamentan el hecho de que hay dos calendarios. Los cristianos ortodoxos piadosos que comprenden el efecto que este cambio ha tenido en la Iglesia anhelan el regreso de las iglesias del nuevo calendario al calendario ortodoxa tradicional, el calendario ortodoxo y el futuro del antiguo calendario. Padre Andreu, soy un patriota del calendario antiguo. Nunca lo he ocultado en ninguno de mis escritos durante los últimos 25 años, en casi 21 años de servicio diaconal y sacerdotal. Nunca he servido en el nuevo calendario y si Dios quiere, nunca tendré que hacerlo. Sin embargo, no me gusta el término calendario antiguo. Es un término que nos ha sido impuesto desdeñosamente por los nuevos calendaristas modernistas. Por lo tanto, en este artículo ya no hablaré del calendario antiguo o del calendario nuevo, sino del calendario ortodoxo y del calendario heterodoxo. Amo el calendario ortodoxo porque soy ortodoxo. No me gusta el calendario heterodoxo, porque soy ortodoxo. En 1925, un francmasón impuso el calendario heterodoxo a un pequeño número de iglesias ortodoxas locales. Fue el patriarca Meletios Metaxakis de Constantinopla, el primer papa de Oriente, según la acertada expresión del gran padre serbio San Justino de Chelige, hace unos 30 años. Luego fue impuesto por autoridades seculares y de mentalidad masónica similar a los patriarcados de Alejandría y Antioquía, y a la Iglesia rumana y más tarde a la búlgara. Según estos modernistas, aunque los heterodoxos, como los musulmanes y los judíos, tienen derecho a su propio calendario, la Iglesia de Dios no tiene derecho a su propio calendario. El calendario heterodoxo nunca se introdujo por razones espirituales o incluso vagamente positivas. Se introdujo por razones seculares, para que los ortodoxos pudieran verse obligados a volverse como heterodoxos. Podrían ser forzados a tener una mente orgullosa, conocida como racionalismo, al ecumenismo, al modernismo y al reformismo, a adorar a las estrellas, en lugar del creador de las estrellas. Los nuevos calendaristas prefirieron la astronomía al evangelio. Nunca han cantado el troparion de la natividad, porque, en realidad, estamos llamados, como los reyes magos, a adorar no a las estrellas, sino al Dios de antes de la eternidad. El calendario heterodoxo significa la primacía del Estado, y por tanto del mundo, sobre la Iglesia. No estamos de acuerdo con esto, creyendo que debemos, como Cristo nos dice, buscar el reino de Dios y su justicia primero, y no en segundo lugar. El calendario heterodoxo no fue introducido por un concilio panortodoxo o ecuménico y aceptado con entusiasmo por los guardianes de la fe cristiana ortodoxa. El pueblo fue introducido por la fuerza,
localmente, por una camarilla pequeña y poco representativa, bajo la presión del mundo. Por esta razón, el patriarcado clave de Jerusalén, los centros monásticos clave del Monte Athos y el Sinaí, la iglesia clave de Rusia, con mucho la iglesia ortodoxa local más grande, así como las iglesias de Georgia, Serbia y otras partes del mundo ortodoxo eslavo, nunca lo he aceptado. Incluso hoy, el calendario heterodoxo para las fiestas fijas todavía solo es aceptado por aproximadamente el 25% del mundo ortodoxo. Además, tan pronto como se introdujo el calendario heterodoxo, se crearon divisiones, incluso serias divisiones hasta el punto del martirio. Santa Nueva Mártir Catalina, ruega a Dios por nosotros. Tan pronto como se introdujo, comenzó un movimiento de calendario antiguo. Sin embargo, con bastante rapidez, este movimiento se dividió debido a las personalidades. Así, los antiguos calendaristas griegos se han dividido en más de una docena de sínodos diferentes y conflictivos, con su integridad atrapada en el arribismo, las ambiciones, las pasiones y las aversiones de sus líderes. Es cierto que en Bulgaria y Rumania esto no sucedió, pero allí, solo un pequeño número de las iglesias estatales han migrado hacia el antiguo calendarismo. El ortodoxo búlgaro y rumano medio ni siquiera ha oído hablar del calendario antiguo. Hoy en día, el calendario antiguo parece ser más activo en Grecia y en el mundo occidental. Existe solo a causa de los compromisos modernistas y ecumenistas del Patriarcado de Constantinopla y los líderes de la Iglesia de Grecia. Cada infracción de los santos cánones por parte de sus obispos recluta nuevos miembros para el antiguo calendarismo, ya sea en Grecia, Italia, donde Constantinopla se niega a recibir italianos en la ortodoxia por acuerdo secreto con el Vaticano, la República Checa, Suiza, Suecia, África o América del Norte, donde quiera que vaya, encontrará el antiguo calendarismo, pero sobre todo en el mundo ortodoxo de habla griega. Algunos juzgan el antiguo calendarismo con severidad, pasando por alto la gran piedad ascética de muchos viejos calendaristas ordinarios. Acusan al antiguo calendarismo de cisma, fariseísmo, sectarismo, oscurantismo, donatismo. Después de todo, es cierto que un gran número de santos en Rumania y Grecia se han mantenido dentro de las iglesias oficiales. Han mantenido el espíritu del calendario ortodoxo, aunque no se les permitió guardar la letra del calendario ortodoxo. Aunque las simpatías de muchos santos ancianos, como el padre Cleopa, Ilie, el padre Justin, Parvu, el padre Paisio, Olaru, el padre Arsenios, Boca, y el padre Arsenios, Olaru, en Rumanía, o del padre Filoteos, Servacos, y el padre Anfiloquio de Palmos en Grecia fue, y sigue siendo, con el calendario ortodoxo, nunca se convirtieron en viejos calendaristas. ¿Por qué? Porque consideraban que el daño del cisma era mayor que el de obedecer a los obispos que estaban y están equivocados. En otras palabras, mostraron humildad. Dadas las disputas sectarias de los varios sínodos de antiguos calendaristas, cada uno de los cuales declara a los demás sin gracia, tal vez tenían, y tienen razón. Sin embargo, es difícil para mí comentar. En la iglesia rusa hemos tenido muchos problemas, pero no hemos tenido que afrontar el problema del calendario. Doy gracias a Dios por no vivir en un país donde el calendario heterodoxo ha sido impuesto por el Estado a través del episcopado. Doy gracias a Dios por no haber tenido que vivir en el este de Finlandia y el sureste de Eslovaquia, donde los obispos locales han impuesto no solo el calendario heterodoxo, sino también la pascalía heterodoxa, que seguramente los pone bajo anatema. En mi vida he tenido que afrontar muchos dilemas, como el sacerdocio a cambio de la masonería, y me negué, quedando así 7 años diácono, pero no he tenido que afrontar el dilema del antiguo calendarismo. A todos ustedes, ecumenistas y modernistas, les digo, ustedes mismos han provocado estos cismas. Peor aún, está escrito que, aunque los cismáticos pecan, los que causan el cisma deben ser juzgados con mayor severidad. Tiembla entonces, si insultas a la Santa Ortodoxia y rompes el corazón de los fieles, haciendo caer a los pequeños. En cuanto a mí, me estremezco cuando escucho las palabras. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que le colgaran una piedra de molino al cuello, y que se ahogara en lo profundo del mar. Mateo 18,6. Que Dios nos perdone a todos. La innovación del nuevo calendario y sus frutos. El Dr. Constantine Cabarnos.
sobre las opiniones del bendito Elder Filoteos. El problema que ha sido creado en la Iglesia Ortodoxa por la introducción del nuevo calendario, conocido como calendario gregoriano, llamado así por el Papa Gregorio II, quien lo introdujo en la Iglesia Latina en 1582, es uno que preocupó al fallecido anciano griego, Beato Filoteos Servacos, muchísimo, desde el momento de su introducción en la Iglesia Ortodoxa en 1924 hasta su muerte. Se detuvo en ello en sus publicaciones y en sus cartas de consejo a quienes estaban bajo su dirección espiritual. El nuevo calendario papal y sus frutos. Paraneon, Papicon Numerologion Caio y Carpo y Autou. Un folleto de 40 páginas, en su tratamiento más extenso de esta innovación, fue publicado en Salónica por el periódico Saint Nectarios. Dos citas al comienzo del panfleto sirven como introducción a lo que el padre Filoteos tiene que decir. El primero, tomado del Séptimo Santo Sínodo Ecuménico, dice: si alguien deja de lado alguna tradición de la Iglesia, escrita o no escrita, sea anatema. El segundo, tomado de San Agustín, dice que no haya innovaciones, porque las innovaciones contaminan la antigüedad, porque el esposo y su esposa, la Iglesia, no tienen defecto. La discusión sobre la innovación del calendario comienza con una explicación de cómo fue introducida en la Iglesia de Constantinopla en 1924 por el patriarca Meletios Metaxakis y pronto, el mismo año, por el arzobispo Chrysostomos Papadopoulos de Atenas. Posteriormente, el nuevo calendario fue adoptado por los patriarcados de Bulgaria, Rumania y Alejandría. Los patriarcados de Jerusalén. El santo anciano afirma que cuando se enteró de que el nuevo calendario iba a ser introducido en la Iglesia de Grecia, escribió una carta al arzobispo Chrysostomos pidiéndole que no presentara el calendario papal, porque esta innovación dividiría a la Iglesia en partes hostiles. Comentó que el calendario antiguo tradicional no causó ningún daño a la Iglesia en el pasado ni lo está causando ahora, mientras que la adopción del nuevo calendario desterraría la paz de la población cristiana de Grecia, causaría divisiones, confusión, malicia y confusión. Chrysostomos, dice, no hizo caso de este consejo y procedió a presentar el nuevo calendario. Las consecuencias fueron exactamente las que había previsto el beato Filoteos. Esto lo impulsó a escribir una segunda carta a Crisóstomo, en la que decía: los frutos del nuevo calendario que introdujiste sin pensar, anticanónicamente e ilegalmente son el destierro del amor y la generación de malicia. Desterró la felicidad y trajo dolor. Desterró la paz y trajo división, disputas, querellas y guerras. Antes, los cristianos estaban unidos y tú los dividías. La Iglesia Ortodoxa, que durante 20 siglos fue una, la dividiste en dos, la de los antiguos calendaristas y la de los nuevos calendaristas. Desafortunadamente, el venerable anciano, el arzobispo Chrysostomos Papadopoulos, tampoco prestó atención a esta carta. A partir de ese momento, continúa diciendo, comenzaron los frutos del nuevo calendario. Los primeros en cosechar estos frutos, observa, fueron los que los introdujeron. Explica que el patriarca de Constantinopla Meletios Metaxakis fue golpeado por celosos cristianos ortodoxos de Constantinopla y se vio obligado a buscar refugio en Grecia. Después de un tiempo, se convirtió en patriarca de Alejandría. Luego buscó convertirse en patriarca del más prestigioso patriarcado de Jerusalén. Habiendo fracasado en esto, cayó enfermo de dolor, torturado por la enfermedad y censurado por su conciencia. Meletios Metaxakis murió diciendo: estoy sufriendo porque he dividido la Iglesia. En lo que respecta al arzobispo Chrysostomos, el padre Filoteos informa al lector que este innovador recibió un golpe en la cara y la cabeza con unas tijeras mientras se encontraba en el trono del obispo en una iglesia en la ciudad de El Pireo. El hombre que lo golpeó era un barbero que quería humillarlo cortándole la barba. El padre Filoteos procede a describir en detalle varios otros frutos de la innovación del nuevo calendario: divisiones, disensiones, disputas, odios, diversas formas de extravío. Aunque deploró el comportamiento de los fanáticos de ambos lados, los antiguos calendaristas y los nuevos calendaristas, el anciano afirma que los antiguos calendaristas hicieron bien en no aceptar el calendario papal, que se introdujo en la Iglesia Ortodoxa de forma anticanónica e ilegal, y siguieron el antiguo calendario tradicional. Calendario,
que nos fue entregado por los santos padres del primer santo sínodo ecuménico. Habiendo descrito algunos de los frutos malignos de la innovación del calendario, el padre Filoteos procede a dar consejos sobre lo que se debe hacer para reunir a los miembros de la Iglesia ortodoxa y poner fin a las graves disensiones y odios. En lo que respecta a Grecia, dice que el Santo Sínodo de la Iglesia de Grecia debería reunirse y rechazar canónica y legalmente el nuevo calendario e introducir el antiguo y tradicional. Si el gobierno objetara, que el gobierno guardara el nuevo calendario para sus tratos y correspondencia con otras naciones, mientras que la Iglesia debería guardarse el antiguo calendario para sus fiestas santas. Añade que si acaso algunos clérigos y laicos, que son filopapistas o filoprotestantes, innovadores y modernistas, se opusieran a esto, la Iglesia debería amonestarlos una o dos veces. Si no se arrepienten, sino que persisten en su oposición, la Iglesia debería expulsarlos como miembros corruptos. Continuando, el padre Filoteos agrega que el rechazo del nuevo calendario y la restauración del tradicional es necesario no solo para poner fin a la división de la Iglesia, a las disensiones y odios, sino también por las siguientes razones: a. Porque seguir el antiguo calendario es una tradición de la Iglesia, y quienes lo rechazan están sujetos al anatema del Séptimo Santo Sínodo Ecuménico, que se cita al comienzo de su tratado, porque la introducción del nuevo calendario suprime el ayuno de los santos apóstoles, que es una antigua tradición de la Iglesia. A veces suprime este ayuno por completo y otras lo reduce a 1 o 2 días. Originalmente, este ayuno era de 7 días. Luego se hizo más largo. Finalmente, el beato Filoteo señala que, como calendario de la Iglesia, el nuevo calendario ha sido condenado y anatematizado por 3 sínodos regionales, en 1583, 1587 y 1593. Este panfleto tiene el mérito de poner el problema del calendario en su debida perspectiva, abordando sus aspectos esenciales de una manera breve, clara e incisiva. Los nuevos calendaristas piensan que la pregunta es acerca de 13 días, sobre la corrección astronómica, y ven a los viejos calendaristas como personas simplemente obstinadas e ignorantes que son reacias a las mejoras científicas. El padre Filoteos no menciona la corrección astronómica versus la incorrección astronómica, porque este no es realmente el punto en cuestión. Lo que está en cuestión es si los cristianos ortodoxos deben permanecer fieles a la tradición o son libres de innovar como les plazca. Debe agregarse que el nuevo calendario se introdujo en la Iglesia ortodoxa no por el bien de la corrección astronómica, sino como el primer paso para lograr una unión forzada y falsa de la Iglesia ortodoxa con los cuerpos cristianos del nuevo calendario no ortodoxos, por el bien de ciertas ventajas seculares que se esperaba que tuviera tal unión. Este iba a ser el comienzo de la participación de la Iglesia ortodoxa en el movimiento ecuménico, un movimiento que ha dividido aún más a la Iglesia ortodoxa en partidos mutuamente hostiles, los ecumenistas y los antiecumenistas. Todos los antiguos calendaristas griegos son antiecumenistas, mientras que algunos de los nuevos calendaristas son ecumenistas y otros son antiecumenistas. Así, los malos frutos de la introducción del nuevo calendario, que el bendito anciano claramente previó, siguen creciendo en número. El calendario tradicional de la Iglesia ortodoxa. Algunas observaciones sobre su significado. Por el arcipreste Alexander Lebedev. El padre Alexander es sacerdote de la Iglesia ortodoxa rusa en el extranjero, asignado a la Catedral de la Santa Transfiguración en Los Ángeles. Recibió su formación teológica en el Holy Trinity Seminary en Jordanville, y sus estudios de posgrado en Norwich University y Yale University. Los siguientes comentarios del padre Alexander, escritos en respuesta a puntos específicos planteados en defensa de la reforma del calendario, aparecieron en agosto de 1996 en la llamada Lista Skova, un foro informático ortodoxo. La publicación original se ha revisado ligeramente para su publicación aquí. He estado profundamente interesado en la cuestión del calendario durante más de 30 años. Todavía tengo que escuchar siquiera una razón convincente, o incluso buena, para la introducción del nuevo calendario y la resultante ruptura de la unidad litúrgica de la Iglesia. En respuesta a las razones generalmente expuestas en defensa de esta reforma, haría las siguientes observaciones sobre el significado real del calendario de la Iglesia.
juliano. El problema de la precisión: se supone que el antiguo calendario es astronómicamente inexacto, y el nuevo calendario soluciona esto. Observaciones: todos los calendarios son intrínsecamente astronómicamente inexactos. Los santos padres que establecieron el calendario de la Iglesia sabían perfectamente bien que asignar el equinoccio vernal a una fecha fija era astronómicamente inexacto. Sin embargo, siguieron adelante e hicieron esto. El llamado calendario juliano revisado es fundamentalmente defectuoso, manteniendo el tradicional pascual mientras se cambia el calendario fijo. El típico sale por la ventana. El ayuno de los apóstoles se acorta severamente, o incluso termina antes de que comience en ciertos años. A lo largo de los siglos, de acuerdo con el calendario juliano revisado, la fecha de la Pascua se irá deslizando gradualmente hacia el año fijo, de modo que la Pascua, y todas las fiestas móviles, coincidirán eventualmente con las fiestas de los santos Pedro y Pablo, con la transfiguración, con la dormición e incluso con la natividad. La última sucederá en unos 35.000 años, así que puedes decir, ¿cuál es el problema? Pero sucederá. De hecho, los astrónomos no pueden utilizar el calendario gregoriano para sus cálculos, ya que faltan los 10 días que se saltaron en 1583. Los programadores informáticos, además, siempre hacen sus cálculos de la distancia entre fechas utilizando la fecha juliana. Copérnico, entre otros astrónomos, también se opuso rotundamente a la reforma del calendario gregoriano. Señalemos de paso, en este sentido, que la Academia Imperial de Ciencias de Rusia a principios de este siglo no encontró razones científicas o astronómicas para adoptar el calendario gregoriano. Para obtener más información sobre esto, consulte un examen científico del calendario de la Iglesia Ortodoxa, por Jeromo Cassian. Finalmente, como señalaré más adelante, la precisión astronómica no fue en absoluto una de las razones por las que el patriarca Meletios Metaxakis introdujo el cambio de calendario en 1924. El problema de la obediencia: no se deben contestar las decisiones de la jerarquía eclesiástica. Observaciones: en realidad, esta es una buena razón para usar el calendario que sus obispos dicen que debería hacerlo. Sin embargo, no es en absoluto una justificación para el cambio original del calendario de la Iglesia. Un tema asombroso aquí es el hecho de que algunas jurisdicciones han permitido que las parroquias individuales voten y elijan qué calendario desean usar. Aquí hay un ejemplo claro de jerarcas que abrogan su autoridad para dirigir y enseñar. Los feligreses laicos no tienen ningún concepto de los problemas litúrgicos e históricos que rodean la reforma del calendario. No tienen educación teológica. Sin embargo, se les pide que tomen decisiones sobre el abandono de un calendario que ha sido parte de la tradición de la Iglesia durante 16 siglos. No hace mucho, hubo un incidente que ocurrió en la Marina de los Estados Unidos. El capitán de uno de los barcos más grandes ofreció a su tripulación la oportunidad de votar sobre el lugar donde iban a tener su semana de licencia en tierra, después de un largo período de servicio. Debido a esto, el capitán fue relevado de su mando y degradado. Había derogado su autoridad como comandante de su barco y había entregado esta autoridad a sus subordinados. Esta historia viene a la mente cuando uno lee que el Patriarcado de Moscú ha permitido a sus parroquias en Gran Bretaña elegir qué calendario desean seguir, incluida la fecha de la Pascua. ¿Tienen realmente los feligreses la autoridad para revocar las decisiones de los sínodos ecuménicos y los consejos locales? Esto es democracia enloquecida. En mi opinión, la emisión del calendario civil, vivimos por el calendario civil, que nos dice qué día del mes es, por lo que debemos ajustar nuestro calendario litúrgico para estar de acuerdo con él. Observaciones: este parece un argumento terriblemente débil. Ciertamente, las autoridades civiles regulan los estándares de peso y medida, e incluso el tiempo. Para eso están los relojes atómicos en la oficina de estándares. ¿Realmente pensamos que es necesario, o incluso permisible, que las autoridades civiles regulen cuándo la Santa Iglesia celebra sus fiestas? ¿Qué pasó con la separación de Iglesia y Estado? Nunca se debe recurrir a las autoridades civiles en cuestiones que conciernen a la vida litúrgica de la Iglesia. La Iglesia ha vivido y funcionado bajo un amplio espectro de autoridades civiles, con docenas de sistemas de calendario. Sin embargo, mantuvo su propio calendario de la Iglesia, como debería haberlo hecho. Sí,
El calendario de la Iglesia se basó en un calendario civil pagano. Pero una vez que la Iglesia adoptó ese calendario, se convirtió en algo diferente. Ahora era el calendario de la Iglesia, el mecanismo que regula el latido de la vida litúrgica de la Iglesia en el tiempo, que nos dice cuándo ayunar, cuándo festejar, etc. En cualquier momento, en cualquier lugar, las autoridades civiles pueden cambiar arbitrariamente cosas como el calendario. ¿Significa esto que tenemos que cambiar inmediatamente el calendario de la Iglesia en consecuencia? No lo creo. De hecho, los judíos, musulmanes, chinos y otros han mantenido sus propios calendarios y no prestan atención a los calendarios civiles de los países en los que viven. No hay ninguna razón por la que los ortodoxos no puedan mantener un calendario de la Iglesia también. Además, nunca sabemos cuándo el Estado podría introducir algún cambio importante en el calendario civil. Se está discutiendo seriamente la introducción de un calendario que consta de 13 meses de 28 días cada uno, más un día mundial al final del año. Esto, por supuesto, garantizaría que, cada año, todas las fechas coincidieran con el mismo día de la semana, simplificando todo tipo de operaciones financieras. Si tal calendario se convierte en ley, deberían los ortodoxos unirse y descartar su calendario de la Iglesia para adoptar el nuevo calendario civil. Resumen, el hecho es que no era y no es ninguna razón de peso para el cambio de calendario. Ninguna de las razones habitualmente planteadas puede servir como justificación para que la Iglesia abandone su calendario eclesiástico tradicional y para provocar una ruptura en la unidad litúrgica de la Iglesia. Hasta ahora, por ejemplo, nadie ha dado una respuesta de por qué está permitido ignorar los anatemas de los 3 concilios pan-ortodoxos celebrados en el siglo XVI que condenaron el calendario papal como herético. Del mismo modo, nadie ha dado una respuesta de por qué es aceptable usar un calendario juliano revisado que acorta severamente o incluso elimina el antiguo ayuno de los apóstoles o que permitirá, aunque dentro de algún tiempo, que Pascha avance a través del año eclesiástico, hasta que finalmente coincidirá con la Natividad. Todo esto, en lugar de un calendario de la Iglesia tradicional extremadamente bien organizado y brillantemente ejecutado, donde tales aberraciones simplemente no son posibles. El argumento de que si uno sigue el calendario juliano eventualmente ocurrirá la Pascua en otoño, tampoco es convincente. Eso ya sucede en el hemisferio sur. Quizás veremos un argumento, con el tiempo, de que es justo que las estaciones eventualmente se inviertan, de modo que nuestros hermanos y hermanas ortodoxos en América del Sur, África y Australia también puedan celebrar la Pascua en la primavera. De la misma manera, el argumento de que la existencia de diferentes usos horarios evita que los ortodoxos celebren las fiestas juntos es engañoso. El calendario visualiza cada fiesta como un día completo de celebración, un período de 24 horas de tarde a noche. De modo que incluso en diferentes zonas horarias, todos están conceptualmente celebrando juntos. Finalmente, a pesar de toda la discusión sobre la precisión astronómica, la obediencia a los obispos y hacer del calendario un ídolo, o proclamaciones tontas como no hay tiempo en el cielo, la gente olvida que la razón por la que el cambio de calendario, con todas sus dolorosas consecuencias, se introdujo en este siglo es muy conocido. Y no tiene nada que ver con ninguno de estos problemas. El patriarca Meletios Metaxakis de Constantinopla, artífice de la reforma del calendario, fue perfectamente claro sobre el motivo de esta innovación, era lograr la unidad con otros cristianos. Permítanme repetir esto nuevamente, la razón por la que se introdujo la reforma del calendario fue para fomentar el ecumenismo. Debemos recordar que el patriarca Meletio, que había sido anteriormente arzobispo de Atenas y más tarde patriarca de Alejandría, tanto por la independencia de estas iglesias autocéfalas, era un francmasón devoto y confeso y un renovador acérrimo. En 1923, reconoció a la renovacionista Iglesia Viva en Rusia, que se había casado con obispos, y su destitución del patriarca Tícon. Meletios elaboró una agenda para un concilio pan-ortodoxo que debía incluir en su agenda no solo la aceptación del calendario gregoriano, sino también la flexibilización de las restricciones para períodos de ayuno, la reducción de los servicios, el permiso para que el clero se vuelva a casar, y muchas otras ideas renovacionistas. Era un defensor de la vestimenta civil para el clero,
y la mayoría de sus fotografías lo muestran con traje y corbata con bombín. Este es el hombre que impuso el nuevo calendario a la Iglesia. Ahora bien, es posible que Meletios también haya tenido otros motivos para su reforma. No es improbable que el Patriarcado de Constantinopla, a principios de la década de 1920, estuviera en peligro de ser aniquilado por el gobierno turco recientemente secularizado. El patriarcado había perdido la protección de la Rusia imperial y, por lo tanto, necesitaba el apoyo de la opinión pública mundial para sobrevivir. El precio de este soporte fue la aceptación del calendario occidental, muy posiblemente. Entonces, la razón declarada para el cambio de calendario fue la de acercarse a los católicos romanos y protestantes. Ni una sola de las razones citadas anteriormente no logró el objetivo de la unión con los heterodoxos. Lo hizo, sin embargo, logra el objetivo de causar una amarga y profunda división dentro de la Iglesia ortodoxa. De hecho, Meletio tuvo una muerte horrible y aterradora, lamentándose de haber dividido la Iglesia. ¿Es esto algo que queremos apoyar? Hay quienes me han acusado de hacer un llamado emocional para la preservación y restauración del calendario tradicional de la Iglesia. Pero, ¿es razonable la situación en la que vivimos ahora, en la que un no ortodoxo se acerca a un cristiano ortodoxo, por ejemplo, en las calles de Los Ángeles y le hace una pregunta simple? ¿Es hoy un día de ayuno? ¿Una respuesta directa? Tampoco puede obtener una respuesta a la pregunta, ¿qué santo celebra hoy tu iglesia? Una respuesta como, bueno, ves, algunos ortodoxos todavía están ayunando por la dormición, mientras que algunos ya han celebrado la dormición. No es una respuesta buena o directa. Es racional provocar esquizofrenia en nuestros obispos, quienes, al visitar diferentes parroquias, tienen que recordar en qué calendario están. Es racional que los obispos no puedan unirse espiritualmente con su rebaño, no puedan festejar y ayunar con ellos debido a la cuestión del calendario. Algunos incluso tienen que celebrar cada día de fiesta importante 2 veces. No es una buena forma de seguir el tipicón. En una parroquia, están ayunando y preparándose para la fiesta. En otro, el ayuno ya pasó. Un obispo que ya ha celebrado la Natividad, por ejemplo, tiene que regresar y ayunar durante 2 semanas más para poder servir en una parroquia del antiguo calendario, o comienza todos sus ayunos 2 semanas antes. Por si acaso, todo el asunto es ridículo. Los mismos renovadores que nos trajeron la reforma del calendario están ocupados trabajando en otros nuevos. Es un hecho que Constantinopla ya participa activamente en discusiones que conducen a una fecha única para la Pascua para todos los cristianos. E incluso se discute la posibilidad de una fecha fija. Manténganse al tanto. Quizás también escuchemos justificaciones post factum para esta reforma como más precisas. El tema del calendario de la Iglesia es doloroso y divisivo en mi opinión. Este solo hecho es una excelente razón por la cual la reforma del calendario nunca debería haber tenido lugar, y especialmente de manera fragmentada. Aunque aprecio las tradiciones de la Iglesia y considero que el calendario de la Iglesia es uno de los más duraderos y santificados entre ellos, estaría menos molesto si todos los obispos de la Iglesia ortodoxa hubieran tomado la decisión de revisar el calendario de la Iglesia, actuando en conjunto con todas las iglesias ortodoxas que participan en la decisión y su implementación. Sin embargo, esto no ocurrió. Obviamente, hay 3 posibles soluciones al problema del calendario. 1. Un regreso de todos los cristianos ortodoxos al calendario tradicional de la Iglesia santificada. 2. La aceptación por parte de todos los cristianos ortodoxos de la reforma del calendario del Papa Gregorio y los absurdos subsiguientes con respecto al ayuno del apóstol y la deriva pascual, así como la aceptación de los objetivos ecumenistas de Meletios Metaxakis y la desaprobación de los decretos de 3 concilios de la Iglesia convocados para condenar tal eventualidad, 1583, 1587, 1593. 3. Mantenimiento del status quo, una continuación de la división de la ortodoxia mundial en 2 grupos que ni siquiera pueden celebrar juntos las grandes fiestas. Para mí está claro cuál de estas alternativas es consistente con la enseñanza de los santos concilios y padres, y cuáles no. Espero que esto también quede claro para otros.